Ahora cierra los ojos e imagínate en las furiosas aguas del siglo XIII, con el viento silbando en la cubierta y las olas golpeando tu barco. Hace frío, la comida no está fresca y en cualquier momento puede aparecer en el horizonte otro barco que podría convertirse en tu pesadilla. Este podría ser un día cualquiera para un pirata. ¿Esta vida sería para ti? Vivir como pirata en la Edad Media atraía no solo a espíritus aventureros, sino también a quienes tenían un fuerte instinto de supervivencia. Bienvenido, querido oyente, al canal Historia y Sueño. Hoy viajaremos juntos a la Edad Media para intentar vivir como piratas. Veamos qué dificultades nos esperan. Antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal y escribirme en los comentarios desde donde me escuchas. Leer vuestros comentarios me motiva mucho. Empecemos. En las profundidades del mar, donde las aguas se encuentran con la línea del horizonte, siempre han existido sus propias leyes. Mientras los reyes en tierra, los imperios, se peleaban por el trono, en el mar gobernaba otro poder. Los piratas, especialmente en la Edad Media, se podría decir que fue la edad de oro de estos bandidos del mar. Pero, ¿cómo pudieron estos forajidos dominar los mares de tal manera? La piratería, una de las profesiones más antiguas de la historia, ha aparecido en todos los lugares donde ha comenzado la navegación. Sin embargo, la combinación de condiciones económicas, políticas y sociales de la Edad Media preparó un terreno sin precedentes para la piratería. Este periodo, que comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente, ofrecía un entorno de completo caos con el debilitamiento de las autoridades centrales y la aparición de reinos y señoríos dispersos. En los mares, la situación era diferente. La ausencia de flotas poderosas, el aumento del comercio y el atractivo del botín empujaron a muchos a unirse bajo la bandera pirata. En la Edad Media, el comercio, especialmente el marítimo, era una actividad bastante arriesgada. Mientras ciudades-estado como Venecia y Génova lideraban el comercio en el Mediterráneo, la Liga Hanseática causaba furor en el Mar del Norte y el Báltico. Estos barcos mercantes estaban cargados de valiosos cargamentos, seda, especias, oro, plata. Justo en ese momento entraban en acción los lobos hambrientos del mar. Era como un cóctel que mezclaba la promesa de riqueza, la desesperación y el espíritu aventurero. ¿Quiénes se aventuraban en esta peligrosa vida? A menudo, aquellos que no tenían mucho que perder en tierra, es decir, campesinos, pescadores o criminales. Pero a veces, también nobles aventureros e incluso los propios estados se involucraban en este negocio. Sí, no lo has leído mal. En la Edad Media, algunos reyes y príncipes otorgaban permisos oficiales llamados patentes de corso a los piratas con el fin de perjudicar el comercio de sus enemigos. Gracias a estas patentes, los piratas podían atacar legalmente barcos enemigos, entregar una parte del botín capturado al Estado y quedarse con el resto. A esto se le llamaba corso o privateering, piratería privada, y convertía la piratería de repente en una profesión legítima. La ubicación geográfica también jugó un papel importante en el auge de la piratería. Las islas del Mediterráneo, por ejemplo, Rodas, Creta, las costas laberínticas del mar Egeo, los fiordos del norte y los islotes del Báltico proporcionaban áreas perfectas para esconderse y establecer bases. Allí se escondían, tendían emboscadas a barcos mercantes, ocultaban sus botines y zarpaban hacia nuevas aventuras. La piratería medieval no era uniforme. Los vikingos eran la pesadilla del norte y en realidad pueden considerarse los antepasados de la piratería. Saqueaban las costas europeas con sus barcos, quemando y destruyendo asentamientos. Más tarde, aparecieron los piratas berberiscos en el Mediterráneo. Salían de las costas del norte de África, atacaban barcos europeos y esclavizaban a las tripulaciones.
También había piratas de mares interiores que atacaban a sus propios ciudadanos, siendo estos un dolor de cabeza para el Estado. La estructura feudal de la Edad Media preparó el terreno para la piratería. Mientras los señores feudales a veces ni siquiera podían establecer completamente su autoridad en sus propias tierras, hacerlo en el mar era mucho más difícil. Los barcos generalmente no estaban bien protegidos, y esto significaba presas fáciles para los piratas. En resumen, la Edad Media fue un periodo en el que la aventura, el peligro y la riqueza campaban a sus anchas en el mundo sin ley de los mares. Los piratas no eran solo bandidos que saqueaban barcos, sino también actores que encontraban su lugar dentro de los equilibrios políticos y económicos de la época, e incluso a veces eran utilizados por los estados. Eran, en cierto sentido, los emprendedores libres de los mares de aquel entonces. Sin ley pero inteligentes, despiadados pero valientes, un barco aparece en medio del mar. Se desliza como una sombra en el horizonte y de repente se convierte en la pesadilla del barco mercante. Su bandera es familiar. La bandera pirata. Pero esto no era como las batallas llenas de fantasía que vemos en las películas. Los piratas medievales usaban tácticas despiadadas, inteligentes y prácticas para sobrevivir y obtener botín. Entonces, ¿qué hacían exactamente estos temidos guerreros de los mares y qué tenían en su arsenal? La mayor ventaja de los piratas medievales solía ser el sigilo y la velocidad. No eran pesados y lentos como los grandes barcos de guerra. Por el contrario, preferían barcos pequeños, ágiles y rápidos. Esto les daba una gran ventaja, especialmente en condiciones de viento o en pasos estrechos, tender emboscadas. Los piratas conocían muy bien las rutas comerciales y las entradas y salidas de los puertos. Acechaban en las rutas más utilizadas, esperando a los barcos mercantes indefensos. A veces se escondían detrás de islas o franjas costeras y aparecían con un ataque repentino cuando su presa estaba a la vista de observación e inteligencia. Muchos piratas colaboraban con pescadores locales o trabajadores portuarios para averiguar cuándo y por qué ruta pasarían los barcos valiosos. Esta inteligencia era vital para una incursión exitosa. Ataques nocturnos y ventaja de la niebla. La oscuridad y la niebla eran los mejores aliados de los piratas. Los ataques repentinos por la noche o durante la niebla sorprendían y pillaban desprevenida a la tripulación del barco enemigo. La baja visibilidad permitía a los barcos piratas acercarse sin ser detectados. 4. Guerra psicológica. Los piratas no solo buscaban la victoria con su fuerza física, sino también sembrando el miedo. La aparición repentina de la bandera pirata, por ejemplo, las primeras versiones del yali rojero, banderas con diferentes símbolos, desmoralizaba a las tripulaciones de muchos barcos mercantes. Incluso a veces conseguía que se rindieran sin ofrecer resistencia. La reputación salvaje de los piratas ya hacía la mitad del trabajo. 5. Superioridad numérica y ataque sorpresa. Al atacar un barco mercante, los piratas solían intentar ser superiores en número. Rodeaban el objetivo con sus barcos rápidos y luego iniciaban un ataque repentino e impactante, trepando al barco con garfios. El objetivo era neutralizar rápidamente al enemigo y quebrar su resistencia. Armas utilizadas por los piratas medievales. 1. Espadas y hachas. Para el combate cuerpo a cuerpo en cubierta, las espadas, especialmente las espadas cortas de una mano con gancho o curvadas, y las hachas eran indispensables. Las hachas eran útiles tanto para herir al enemigo como para cortar las cuerdas o mástiles del barco. 2. Dagas y cuchillos. Cada pirata llevaba una daga o cuchillo en el cinturón o la bota. Eran tanto un arma de último recurso como herramientas para tareas diarias. 3. Arcos y flechas, ballestas. Para atacar a distancia se usaban arcos y flechas, y ballestas, arcos con culata. Las ballestas, en particular, eran efectivas incluso para un pirata sin entrenamiento y tenían potencial para penetrar armaduras.
Sin embargo, el aire húmedo del mar podía afectar a los arcos, por lo que su uso podía ser limitado. 4. Garfios y arpeos. La forma más efectiva de pasar de un barco a otro era mediante los arpeos. Estos ganchos unidos a cuerdas se lanzaban al barco enemigo, se agarraban y permitían a los piratas trepar rápidamente a la cubierta. Era parte integral de las tácticas piratas. 5. Formas tempranas de mosquetes, arcabuces. Hacia finales de la Edad Media, especialmente alrededor del siglo XIV, empezaron a aparecer mosquetes primitivos como el arcabuz. Aunque aún no eran muy fiables ni precisos, podían crear un efecto de shock en el enemigo con su ruido y humo. Sin embargo, su uso generalizado correspondería más a la Edad Moderna. 6. Armas de los barcos. Los cañones podían encontrarse en barcos piratas más grandes o en fortalezas. Podían usarse para inmovilizar al barco enemigo o forzar su rendición. Sin embargo, los piratas generalmente preferían el combate cuerpo a cuerpo para no dañar el botín. Los pequeños cañones giratorios, swivel guns, situados en la proa también eran útiles para objetivos más móviles. Los piratas medievales eran, en cierto sentido, los guerrilleros del mar. Sobrevivían frente a los enormes barcos y poderosos cañones de las armadas oficiales gracias a factores como la inteligencia, la velocidad, la sorpresa y la crueldad. Su existencia afectó profundamente la historia marítima y cambió para siempre las rutas comerciales. Los piratas que cazan en los mares, finalmente, cansados, con sus barcos cargados de botín, tenían que anclar en algún lugar. Aquí es donde entraban en juego las fortalezas piratas. Estas fortalezas no eran solo refugios, sino también centros operativos, almacenes de botín, y en cierto modo, oficinas de negocio pirata. Entonces, ¿qué tipo de vida llevaban estos señores del mar en tierra? Descubramos los secretos de sus guaridas. Un puerto seguro a veces era más valioso para un pirata que toda la armada de un gran imperio. Estos puertos no solo les ofrecían protección contra las tormentas, sino que también les proporcionaban puntos estratégicos donde podían vender las mercancías capturadas, reparar sus barcos y abastecerse de provisiones y tripulación. En la Edad Media, los piratas generalmente preferían lugares geográficamente aislados, de difícil acceso y fáciles de defender. Solían ser pequeñas islas fuera de los mapas, bahías estrechas y poco profundas, que los grandes barcos de guerra no podían entrar, pero sí los barcos piratas, y formaciones rocosas laberínticas en la costa que servían como líneas defensivas naturales. Estos puertos eran tanto el hogar como el lugar de trabajo de un pirata. Aquí se almacenaba el botín, la tripulación descansaba, se hacían nuevos planes y, por supuesto, las mercancías capturadas se vendían en el mercado negro. Generalmente, estos puertos tenían algún tipo de relación con la población local, que proporcionaba a los piratas comida, agua y otras necesidades básicas, a veces por la fuerza, a veces mediante sobornos. Mientras algunos piratas solo usaban bases móviles, grupos piratas más grandes y organizados construían fortalezas o asentamientos fortificados. Estas fortalezas solían construirse en lo alto de una colina natural, rodeadas de gruesos muros de piedra y equipadas con torres de vigilancia. El objetivo era protegerse tanto de las amenazas del mar como de los ataques terrestres. La vida en una fortaleza pirata podría decirse que era más cómoda que en el mar, pero seguía siendo bastante caótica. Normalmente incluían almacenes y depósitos, para botín, armas, provisiones y materiales de reparación, talleres, para reparación de barcos, costura de velas, mantenimiento de armas, áreas de alojamiento, simples viviendas o barracones para dormir y descansar, y áreas de entretenimiento y socialización, imprescindibles para hombres que llevaban una vida tan peligrosa y necesitaban liberar estrés. Estas fortalezas también funcionaban como campos de entrenamiento. Los nuevos piratas eran entrenados aquí en técnicas de combate, manejo de barcos y habilidades de supervivencia. Una característica esencial de una fortaleza pirata eran los pasadizos secretos y rutas de escape.
Ante la posibilidad de que los enemigos capturaran la fortaleza, los piratas solían construir túneles, puertas secretas o sistemas de cuevas conectadas con el mar. Estos pasadizos les permitían abastecerse o, como último recurso, escapar incluso si estaban sitiados. También se usaban para confundir a los barcos enemigos. Los barcos piratas podían aparecer de repente desde un estrecho pasaje, lanzar ataques sorpresa o perder a sus perseguidores en estos laberintos. En resumen, una fortaleza pirata en la Edad Media no era solo una estructura, sino también un centro de estrategia. Era la base operativa y el hogar de los piratas. Mientras se adaptaban a las salvajes reglas del mar, también lograban establecer su propio orden en tierra. Estas fortalezas eran prueba de que no eran solo bandidos, sino también organizados e inteligentes. En las profundidades del mar, existían los llamados reyes de los forajidos. Ellos no habían establecido sus reinos en las tierras donde los reyes luchaban por el trono, sino sobre las olas, escribiendo sus nombres en la historia con sangre y sal. En la Edad Media, hubo tales capitanes piratas, que desafiaban a grandes armadas, acumulaban botín sobre botín y se convirtieron en leyendas, cuyas historias todavía circulan de boca en boca hoy en día. Echemos un vistazo más de cerca a estos valientes del mar. Vikingos. En los albores de la Edad Media, desde finales del siglo VIII, los primeros grandes bandidos del mar que asolaron Europa fueron, sin duda, los vikingos. Eran no solo piratas, sino también exploradores, comerciantes y colonos. Sin embargo, sus incursiones en las costas occidentales eran actividades puramente piratas. Ragnar Lodbrok, aunque es una figura legendaria, las historias de Ragnar muestran cuán audaz era la piratería vikinga. Conocido por acciones épicas como el saqueo de París, Ragnar no solo era un líder, sino también un estratega. Su táctica de infiltrarse en el interior remando por ríos con sus drakkars era una de las más temidas. Rollo, otro famoso líder vikingo, Rollo, fue uno de los que sitiaron París y finalmente fue establecido en Normandía por el rey francés, recibiendo el título de duque. Es un interesante ejemplo de cómo los piratas vikingos podían transformarse con el tiempo en poderes establecidos. Mediterráneo. Barbarroja, Aireddin Pasas, aunque técnicamente pertenece a la transición entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna, siglos XV-XVI, Barbarroja, uno de los marinos más famosos del Imperio Otomano y en realidad un corsario, fue un nombre que sembró el terror en el Mediterráneo. Junto con su hermano Oruk Reis, estableció una poderosa flota en las costas del norte de África. Desafió a las armadas española y veneciana con sus barcos, habilidades navales e inteligencia estratégica. Su historia es el mejor ejemplo de lo efectiva que podía ser la piratería respaldada por un Estado. Pietro Gradenigo, siglo XIV, una figura menos conocida pero importante para Venecia. Pietro era en realidad un dux veneciano. Sin embargo, no dudaba en usar sus propias flotas piratas para proteger el comercio veneciano y dañar a sus rivales. Muestra cómo los estadistas usaban la piratería como una herramienta. Piratas ingleses y franceses bajo la sombra de la Guerra de los 100 Años, 1337 a 1453. Eustace el Monje, siglo XIII. Originalmente un monje, Eustace se convirtió en un bandido del mar durante las guerras entre Inglaterra y Francia. Trabajó tanto para reyes ingleses como franceses, pero su lealtad era incierta. Era conocido por su ingenio estratégico y astucia. Aterrorizó el Canal de la Mancha con sus barcos, capturando muchos barcos mercantes y convirtiéndose en una figura legendaria. Aunque su final no fue bueno, fue uno de los piratas más coloridos de la Edad Media. Estos capitanes piratas se destacaron no solo por su ilegalidad, sino también por su valentía, habilidades navales y cualidades de liderazgo. Eran un reflejo de la estructura caótica de la época. En una era de autoridad central débil, donde los mares eran un mercado libre, eran hombres que establecían sus propias reglas y forjaban su propio destino. Sus historias,
llevadas por los vientos salados del mar hasta nuestros días, nos recuerdan lo salvaje y fascinante que fue la Edad Media. La Edad Media no fue solo la época de los caballeros, castillos y reinos. También fue la edad de oro de los mares, los barcos y el comercio. Entonces, en un periodo en el que el comercio se aceleraba tanto, como afectó esta actividad marítima a los piratas. O, en términos más precisos, ¿se convirtieron las rutas comerciales en un auténtico buffet libre para los piratas? Examinemos de cerca esta compleja relación. En la Edad Media, el comercio por tierra era muy peligroso y lento. No había puentes, los caminos estaban descuidados y los bandidos campaban a sus anchas. Por lo tanto, el comercio marítimo se volvió mucho más sensato. Sobre todo en el Mediterráneo, ciudades-estado como Venecia, Génova y Pisa, y en el Mar del Norte y el Báltico la Liga Hanseática, habían establecido una enorme red comercial. Estos barcos estaban cargados de mercancías de valor incalculable, sedas, especias, joyas del este, y productos como lana, cereales y metales del oeste. Cada uno era como un cofre del tesoro flotante. Para los piratas, esta situación era como un enorme paquete regalo en medio del mar con un letrero que decía «Ven y saquéame». El aumento del comercio significaba más objetivos y más botín para los piratas. Por lo tanto, cuanto más aumentaba el comercio, más atractiva se volvía la piratería. Porque aunque el riesgo de captura aumentara, la ganancia potencial era mucho mayor. Unos pocos ataques exitosos podían mantener a una tripulación pirata durante meses o incluso años. Las rutas comerciales marítimas eran en realidad las zonas de caza de los piratas. Los piratas solían establecerse en las rutas comerciales más transitadas y en los pasos estrechos. Si la ruta de un barco desde un puerto a otro era predecible, tender una emboscada era pan comido para los piratas. Por ejemplo, el Mediterráneo, el intenso comercio entre las ciudades-estado italianas y el Mediterráneo oriental provocó una explosión de actividad pirata, especialmente alrededor de las islas del Egeo y las costas del norte de África. La lucha de los caballeros de Rodas contra la piratería no era en vano. El Canal de la Mancha, los vínculos comerciales entre Inglaterra y Francia hacían de esta región un objetivo atractivo para piratas franceses e ingleses. El Mar Báltico, los barcos mercantes de la Liga Hanseática eran el objetivo de grupos piratas como los Hermanos Vitalianos. Para los piratas, estas rutas comerciales eran como zonas de botín marcadas con lápiz rojo en el mapa. Los barcos mercantes eran lentos, generalmente poco equipados y sus tripulaciones, formadas por comerciantes, no solían estar muy motivadas para luchar, lo que los convertía en presas fáciles. El impacto de la piratería en el comercio: suben los precios, disminuye la confianza. La piratería no solo afectaba a los comerciantes individuales, sino a todo el sistema comercial. Aumento de costos: debido a los ataques piratas, los barcos mercantes tenían que estar mejor protegidos, más guardias, mejor armamento, o recurrir a prácticas como seguros. Todos estos costos adicionales se trasladaban al precio de las mercancías, haciéndolas más caras para el consumidor final. Cambios de ruta: para evitar las zonas con mucha piratería, los comerciantes se veían obligados a usar rutas más largas, peligrosas o costosas. Esto ralentizaba el comercio y lo hacía menos eficiente. Pérdida de confianza y reducción del volumen comercial: el riesgo constante de ataque hacía que algunos comerciantes abandonaran el comercio o redujeran su volumen, afectando negativamente a la actividad económica general. Intervención estatal: la piratería se convirtió en un problema tan grande que los estados se vieron obligados a fortalecer sus armadas, luchar contra los piratas o, como mencionamos antes, otorgar patentes de corso. El hecho de que a veces usaran a los piratas en su propio beneficio muestra lo grande que era el impacto de la piratería en el comercio. En resumen, en la Edad Media, el comercio marítimo y la piratería estaban entrelazados como dos destinos. Por un lado,
el aumento del comercio alimentaba la piratería, y por otro, la piratería afectaba directamente el flujo, costo y confiabilidad del comercio. Era como el dilema del huevo y la gallina. ¿El comercio engendró la piratería o la piratería cambió la forma del comercio? Quizás ambos. Después de todo, el mar nunca estuvo tranquilo. Una de las mayores movilizaciones masivas de la Edad Media, las cruzadas, causó una increíble actividad no solo en tierra, sino también en el mar. Miles de caballeros, soldados, peregrinos y comerciantes acudieron en masa desde Europa a Tierra Santa, convirtiendo las rutas marítimas en una autopista. Entonces, ¿dónde encajaban los piratas en este viaje sagrado? Examinemos juntos cómo este fervor religioso abrió una fuente de ingresos para los forajidos del mar. Las cruzadas significaban que personas de toda Europa zarparan en enormes barcos hacia el Mediterráneo. Estos barcos transportaban no solo soldados y caballeros, sino también sus valiosas pertenencias, provisiones, armas e incluso botines de guerra. Imagina un barco lleno de armaduras, piedras preciosas y quizás botín obtenido del asedio de un castillo. ¿Podría haber un mejor objetivo para un pirata? Las rutas a Tierra Santa, especialmente en el Mediterráneo, se convirtieron en un auténtico buffet libre para los piratas. Los barcos cruzados solían ser pesados y lentos, transportaban cargamentos mucho más valiosos que los mercantes y no siempre estaban bien protegidos. Además, las rutas de los cruzados eran a menudo predecibles, lo que proporcionaba un terreno perfecto para las emboscadas piratas. La logística marítima de las cruzadas la proporcionaban en gran medida ciudades-estado italianas como Venecia y Génova. Estas ciudades amasaron enormes fortunas alquilando barcos y transportando soldados y provisiones. Pero esta situación también creó nuevas oportunidades para la piratería. Piratas de ciudades rivales, mientras los barcos venecianos estaban en viajes sagrados, los piratas genoveses, o viceversa, podían aprovechar esta situación en su beneficio. Incluso sin una declaración de guerra oficial, se podían usar piratas para dañar el comercio de ciudades rivales. Al fin y al cabo, aunque las cruzadas servían a un propósito religioso, los intereses económicos y políticos siempre estaban presentes. Piratería sagrada, en algunos casos, incluso los caballeros o soldados que participaban en las cruzadas podían dedicarse a la piratería. La escasez de provisiones, la codicia o simplemente la oportunidad podían empujarles a atacar a otros barcos en el camino. Sus propios barcos, al estar poco protegidos, también los convertían en objetivos fáciles. Órdenes militares. Otra figura importante de las cruzadas eran las órdenes militares como los Caballeros de Rodas. Con bases cerca de Tierra Santa, estos caballeros tenían la obligación de proteger a los peregrinos cristianos y el comercio, pero también llevaban a cabo actividades contra barcos musulmanes, lo que podría llamarse piratería sagrada. Los barcos y cargamentos musulmanes capturados eran una parte importante de la financiación de la orden. Así que actuaban tanto como cazadores de piratas como, en cierto modo, piratas ellos mismos. Esto muestra cuántas áreas grises existían en la Edad Media. El aumento de la piratería durante las cruzadas también dejó efectos duraderos en la navegación y el derecho marítimo. Avances en la construcción naval, la necesidad de mejor protección llevó a la construcción de barcos más grandes, fuertes y mejor armados, el sistema de convoys. Comerciantes y cruzados comenzaron a viajar en convoys para protegerse de los ataques piratas, y el desarrollo del derecho marítimo. La piratería llevó a la creación de nuevas reglas y acuerdos para combatirla. En resumen, los mares medievales no solo fueron un vehículo para un viaje sagrado, sino que también crearon una oportunidad sin precedentes para la piratería. Los barcos que partían con fines sagrados tenían que enfrentarse a las duras realidades del mar. Esto nos muestra una vez más que en la historia, todo gran movimiento tiene un lado oscuro, y los actores principales de ese lado oscuro suelen ser los forajidos del mar.
los mares medievales no albergaban una figura pirata uniforme. Desde las gélidas aguas del norte hasta el ardiente sol del Mediterráneo, existían bandidos del mar de diferentes geografías, culturas y motivaciones. Unos venían por el saqueo, otros por la trata de esclavos, y otros como arma secreta de su estado. Descubramos el mosaico de estos marineros forajidos que adornaban los mares medievales. Vikingos, en los albores de la Edad Media, desde finales del siglo VIII, los drakkars que salían de los fiordos del norte de Europa sembraron el terror en las costas europeas. Eran los vikingos. No solo eran piratas, sino también intrépidos exploradores, llegaron a América mucho antes que Colón, comerciantes y colonos. Pero a menudo, a los ojos de los europeos, eran despiadados bandidos del mar. Características y objetivos: sus drakkars, barcos largos, les permitían infiltrarse en costas e incluso ríos. Sus incursiones solían tener como objetivo monasterios, aldeas y ciudades, con el fin de obtener botín, tomar prisioneros y establecerse en nuevas tierras. Tenían una cultura guerrera que se enorgullecía del valor y la gloria en batalla. El saqueo era tanto su medio de vida como una forma de ganar estatus social. Sus incursiones, que llegaron hasta Inglaterra, Irlanda, las costas de Francia e incluso el Mediterráneo, muestran lo amplia que fue su expansión. Aunque los vikingos representan mucho más que el término pirata, pasaron a la historia como los primeros grandes saqueadores organizados en los mares medievales. En medio del mar, aparece un barco en el horizonte. Pero este barco es diferente. La ominosa insignia que baila con el viento en su mástil es suficiente para helar la sangre de cualquier marinero. La bandera pirata. Hoy, a través de películas e historias, estamos familiarizados con el Jolly Roger, calavera y tibias cruzadas, pero en realidad era solo la punta del iceberg. Las banderas piratas utilizadas en la Edad Media y después no eran solo una declaración de identidad, sino también un arma psicológica, una advertencia e incluso la expresión externa de una filosofía de vida. Entonces, ¿cuáles eran los significados detrás de estas banderas y símbolos, y de dónde provenía su poder? La bandera pirata era la forma más rápida y efectiva de declarar que un barco era pirata. Estos símbolos, generalmente dibujados sobre un fondo negro o rojo, enviaban un mensaje claro a la tripulación del barco mercante mucho antes de entrar en contacto con el barco enemigo: no resistáis, o perderéis la vida. El verdadero poder de estas banderas radicaba en el miedo y la desmoralización que creaban. Ya era bastante peligroso viajar por mar, y ver aparecer una bandera pirata en el horizonte quebraba la resistencia de muchos capitanes y tripulaciones incluso antes de comenzar. El objetivo era capturar el barco sin derramar sangre, porque cada enfrentamiento también suponía un riesgo para los piratas. El lenguaje de los colores, negro y rojo. Los dos colores más utilizados en las banderas piratas tenían un significado profundo. Bandera negra, generalmente significaba muerte o que no se mostraría misericordia. Enarbolar la bandera negra era una advertencia de que toda la tripulación sería pasada a cuchillo o el barco hundido si no se rendía. Era la forma más clara del mensaje: ríndete o muere. Bandera roja, tenía un significado aún más cruel. Cuando se izaba la bandera roja, generalmente significaba que el enemigo sería completamente destruido o el barco quemado. A menudo se conocía como la amenaza de no dar cuartel. A veces, los piratas se acercaban izando primero una bandera de falsa amistad, una bandera nacional, y, cuando su presa estaba lo suficientemente cerca, desplegaban repentinamente su verdadera bandera pirata. Este efecto sorpresa era para pillar al enemigo completamente desprevenido. Evolución y significado de los símbolos. A lo largo de la Edad Media, los símbolos de las banderas piratas podían variar según la región y el capitán. Aunque la popularización del Jolly Roger se corresponde más con los siglos XVII y XVIII, en la Edad Media también se usaban temas similares: calavera y tibias cruzadas,
Jali Roger, este símbolo era la representación más directa de la muerte y la fragilidad de la vida. Recordaba a quienes no se rendían cuál sería su destino. Con este símbolo también se enfatizaba su disposición a derramar sangre. A menudo se complementaba con elementos adicionales como un reloj de arena o huesos cruzados. Reloj de arena simbolizaba que el tiempo se acababa para el enemigo y que debía tomar una decisión rápida. Ríndete o muere. Símbolo del corazón, era muy raro, pero también había banderas con símbolos como un corazón sangrando. Esto generalmente implicaba que el valor o la vida del enemigo estaba a punto de terminar. Cabezas de dragón vikingas. Las cabezas de dragón talladas en la proa de los drakkars vikingos eran en realidad símbolos de intimidación. Estas siniestras figuras que se alzaban desde el mar tenían como objetivo establecer una superioridad psicológica sobre el enemigo. Quizás este fue uno de los antepasados más antiguos de la bandera pirata. Símbolos locales, grupos como los piratas berberiscos en el Mediterráneo o los hermanos vitalianos en el Báltico podían usar sus propios símbolos culturales o religiosos en sus banderas, mostrando su identidad y pertenencia. El poder de la bandera, de la identidad a la aventura. La bandera pirata no era solo una herramienta de amenaza, sino también un símbolo de identidad y unidad. Para la tripulación que servía en un barco pirata, esta bandera representaba su aventura común, su estilo de vida fuera de la ley y su lealtad mutua. Reunirse bajo una bandera también mostraba lealtad a un capitán o grupo pirata específico. En cierto sentido, estas banderas también llevaban el mensaje: somos espíritus libres que no reconocen la ley. Simbolizaban la libertad del mar y desafiaban las reglas y la autoridad en tierra. En conclusión, las banderas piratas en la Edad Media y después no eran solo un trozo de tela. Eran poderosos símbolos que llevaban la identidad de las figuras más temidas del mar, iniciaban la guerra psicológica y resumían un estilo de vida. Cada símbolo y color contaba su propia historia, lanzaba su propia amenaza y proclamaba el poder de los reyes sin ley de los mares. Cuando pensamos en la piratería medieval, generalmente nos vienen a la mente hombres barbudos, ruidosos y despiadados. Pero el viento salado del mar, la cubierta del barco y el sonido de las espadas no eran exclusivos de los hombres. Al escarbar entre las polvorientas páginas de la historia, también encontramos que en los mares medievales hubo mujeres piratas valientes, inteligentes y, a menudo, más despiadadas que sus homólogos masculinos. Entonces, ¿quiénes eran estas capitanas y cómo encontraron su lugar en los mares dominados por hombres? En la Edad Media, que una mujer estuviera en la cubierta de un barco, y menos en un barco pirata, era en sí mismo un tabú. Las normas sociales enfocaban a las mujeres en las tareas domésticas y la familia, mientras que áreas como la navegación y la guerra pertenecían a los hombres. Sin embargo, algunas mujeres desafiaron estas normas, ya fuera siguiendo su destino o teniendo que empuñar una espada para sobrevivir. Las historias de las mujeres piratas suelen estar menos documentadas que las de sus homólogos masculinos por varias razones: identidades secretas, muchas se unían a barcos piratas disfrazadas de hombres para sobrevivir y evitar prejuicios y peligros, grupos pequeños o figuras solitarias, a menudo actuaban en grupos más pequeños o solas, lo que dificulta rastrearlas. Y el descuido de los historiadores de la época solían ignorar a las figuras femeninas o no consideraban dignas de registrar sus aventuras. A pesar de estas dificultades, los nombres de algunas mujeres piratas se han inscrito con letras de oro en la historia. Ejemplos legendarios. Alfid, Noruega, era vikinga. Según las leyendas noruegas, Alfid era una princesa que, en lugar de comprometerse con un príncipe con el que no quería casarse, se hizo a la mar con su tripulación en un barco pirata. Saqueó muchos barcos en el mar Báltico y las costas noruegas. Su historia muestra que las mujeres de la era vikinga no eran solo figuras domésticas, sino que también podían ser guerreras y líderes. Guy de Clisson, Francia,
Siglo XIV, la Tigresa de Bretaña, una de las figuras femeninas piratas más conocidas que surgió durante la Guerra de los 100 años. Jeanne, una noble bretona, después de que su marido fuera injustamente ejecutado por el rey francés, juró venganza. Vendió sus propiedades, compró 3 barcos negros y tiñó sus velas de negro y sus cascos de rojo. Aliándose con los ingleses, atacó despiadadamente a los barcos mercantes franceses en el Canal de la Mancha. Su objetivo eran solo los barcos franceses, y era famosa por decapitar a los nobles franceses capturados y arrojarlos al mar. Conocida como la Tigresa de Bretaña, Jeanne era una líder intrépida y despiadada impulsada por el fuego de la venganza. Sayida al-Hurra, Marruecos, siglo XVI. Aunque corresponde a la transición entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna, es una figura importante que encarna el espíritu medieval. Fue reina de Tetuán y una poderosa líder pirata. Tras la caída de Granada, Sayida practicó la piratería con fines de venganza contra los barcos portugueses y españoles. Se alió con los piratas berberiscos y tuvo gran poder en las aguas occidentales del Mediterráneo. Con su inteligencia política y habilidad militar, no era solo una pirata, sino también un gobernante efectivo. Las mujeres piratas de la Edad Media, aunque fueron pocas, añadieron una dimensión diferente a la historia marítima con su existencia. Eran almas valientes que desafiaban los roles de género, se abrían paso con sus espadas e inteligencia, y luchaban por su libertad y venganza. Sus historias muestran que el mar no era un lugar gobernado solo por hombres, y que las mujeres podían ser tan despiadadas, inteligentes e intrépidas como ellos. La piratería aventurera y peligrosa en los mares medievales no siempre fue completamente ilegal. A veces, los propios reyes e emperadores no dudaban en usar a los forajidos en su propio beneficio. Aquí es donde entra en juego la piratería respaldada por el Estado, o corsarismo. Era la ingeniosa forma en que los reyes asestaban un golpe a su enemigo, llenaban sus arcas y, de paso, dejaban el trabajo sucio a otros, sin arriesgar sus propias armadas. En otras palabras, era la época de los bandidos con licencia oficial en los mares. Una patente de corso, letter of marque en reprisal, era un permiso legal otorgado por un estado o soberano a un marinero, generalmente su ciudadano. Este permiso autorizaba a ese marinero, y a su barco, a atacar, saquear y capturar barcos mercantes o asentamientos costeros de un estado enemigo específico. Suena a piratería, porque lo era. La única diferencia era que esta vez tenías permiso. ¿Cómo funcionaba este sistema? Justificación: un estado quería librar una guerra económica o debilitar el poder comercial de un enemigo, incluso sin una declaración de guerra formal. A veces también se usaba como compensación por daños causados por el estado enemigo a sus propios ciudadanos. Concesión de la patente: el soberano otorgaba esta patente generalmente a un marinero o comerciante experimentado. La patente especificaba a qué barcos de qué naciones podía atacar, qué tipo de bienes podía capturar y qué parte del botín debía entregar al Estado, normalmente entre el 10% y el 30%. Actividades: el corsario, praivete, salía a la mar y buscaba barcos enemigos. Llevaba las mercancías capturadas a su puerto, pagaba la parte del Estado y se repartía el resto con su tripulación. Protección legal: esta patente distinguía al corsario de un pirata común. Si era capturado, tenía derecho a ser tratado como prisionero de guerra en lugar de ser ahorcado como un pirata común. Era una gran garantía para ellos. Las sucias relaciones de los reyes: ¿por qué un rey usaría piratas? Había muchas razones. Desgaste económico: atacar barcos enemigos debilitaba directamente su economía. Costo de la armada: los corsarios proporcionaban potencia naval sin costo para el tesoro público, el riesgo era del corsario, la ganancia se compartía. Cobertura legal: la patente otorgaba una apariencia de legalidad a una actividad ilegal. Ejemplos famosos de corsarios respaldados por el Estado. Inglaterra y Francia durante la Guerra de los 100 años,
ambos bandos recurrieron con frecuencia a corsarios para atacar los barcos mercantes del otro. Nombres como Eustace el Monje son ejemplos conocidos de corsarios que operaban en esta zona gris, sirviendo a un rey y trabajando para sus propios intereses. Caballeros de Rodas. Durante las cruzadas, estos caballeros, que actuaban contra barcos musulmanes en nombre de la Guerra Santa, eran en cierto modo los corsarios respaldados por el mundo cristiano. Piratas berberiscos y el Imperio Otomano, especialmente a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el Imperio Otomano utilizó a los piratas berberiscos del norte de África contra el comercio cristiano en el Mediterráneo. Figuras como Barbarroja son ejemplos brillantes de esta sucia relación, siendo tanto líderes piratas como almirantes de la Armada Otomana. El corsarismo respaldado por el Estado fue un producto de la compleja estructura política y económica de la Edad Media. Los reyes utilizaron a estos reyes sin ley del mar como peones en sus grandes juegos sin ensuciarse las manos. Esto nos muestra una vez más que cuando se trata de poder e interés, las fronteras y los conceptos legales pueden ser bastante flexibles. Eran los señores despiadados del mar. Espíritus libres que no reconocían la ley. Pero toda aventura tiene un final, y el destino que aguardaba a un pirata capturado solía ser aterrador y ejemplarizante. En la Edad Media y después, la piratería era un crimen que paralizaba el comercio marítimo y era la pesadilla de reyes y comerciantes. Por lo tanto, los castigos impuestos a los piratas capturados reflejaban la gravedad del delito con una crueldad correspondiente. Echemos un vistazo a los terribles destinos que encontraron estos forajidos del mar cuando pisaron tierra firme. ¿Por qué eran tan severos los castigos a los piratas? Varias razones importantes: daño económico, causaban grandes pérdidas saqueando barcos mercantes, afectando a los ingresos fiscales y el bienestar general, desafío a la autoridad estatal, desafiaban directamente la soberanía del Estado estableciendo sus propias leyes en el mar, disuasión, los castigos severos pretendían disuadir a potenciales piratas, y sembrar el miedo. El castigo ejemplar mostraba a marineros y al pueblo lo peligroso e imperdonable que era el crimen. Juicio como espectáculo, los juicios de piratas. El proceso judicial de un pirata capturado solía ser breve. A menudo, no había lujo de un juicio justo. Las pruebas solían ser secundarias. Lo importante era si esa persona era un pirata. La piratería solía equipararse a la traición, lo que conllevaba castigos severos. Los piratas solían ser juzgados en lugares públicos, muelles o plazas del mercado. Era una especie de espectáculo, un mensaje ante los ojos del pueblo de que alterar el orden no quedaría impune. Los crueles finales que aguardaban a los piratas. La horca, ahorcamiento como ejemplo, el castigo más conocido y común para la piratería era la horca. Pero no era un ahorcamiento cualquiera. Los piratas solían ser ahorcados en muelles, entradas de puertos o lugares fácilmente visibles desde el mar. Una de las prácticas más terroríficas era el ahorcamiento en cadena o colgado en la horca, hanging in chains /gibbetting. El cuerpo del pirata permanecía colgado y encadenado durante semanas o incluso meses, dejándolo pudrirse y balancearse con el viento. Era una clara advertencia para otros marineros y piratas: mirad, este será vuestro final. Los cuerpos destrozados por los pájaros eran una vista espeluznante para cualquiera que viajara por mar. Arrojar al mar o pasar a cuchillo, en combate o captura inmediata, los piratas podían ser arrojados por la borda o ejecutados con la espada sin ceremonia alguna. A veces, como advertencia, los cuerpos eran mutilados y exhibidos. En conclusión, el destino de un pirata capturado estaba diseñado para borrar no solo su vida, sino también su legado y cualquier rastro de su existencia. Era un mensaje brutal e inequívoco de que en el mundo ordenado de los estados medievales, no había lugar para los reyes autoproclamados de los mares. Sus nombres serían olvidados, sus cuerpos desaparecerían y sus historias servirían solo como una advertencia para los demás.
Así terminaba la aventura para muchos que habían desafiado las leyes del mar y de la tierra, añadiendo a lo anterior sobre los castigos a los piratas. En algunos casos, los piratas eran arrojados al mar o ejecutados a espada en el barco sin juicio previo. Esto era muy común, especialmente para aquellos capturados en combate. Tortura. Antes de ser ahorcados, los piratas podían ser sometidos a tortura para hacerles confesar sus crímenes o descubrir la ubicación de otros piratas. Condena a galeras. Algunos piratas, en lugar de ser ejecutados, eran condenados a remar en galeras de por vida o por un tiempo determinado. Era una muerte lenta. Remar en galeras significaba una vida encadenado con grilletes pesados, en la suciedad, luchando contra el hambre y los azotes. Muchos morían rápidamente por enfermedad o agotamiento. Venta de la tripulación. La tripulación de los barcos capturados, si se demostraba que no estaba directamente involucrada en la piratería, solía ser vendida como esclava o forzada a trabajar como prisionera de guerra en otros barcos. La diferencia del corsario, como mencionamos antes, aquellos que poseían una patente de corso no eran ejecutados como piratas comunes si eran capturados. Eran considerados prisioneros de guerra y generalmente intercambiados por un rescate. Esto mostraba la gran ventaja que suponía tener dicha patente. El final de los piratas solía ser tan despiadado como las tormentas del mar. Mientras perseguían la libertad y el botín, también cargaban con el riesgo constante de ser capturados y colgados como lección ejemplarizante de la historia. La piratería en esta era no era solo un crimen, sino también una rebelión contra el orden social, y el precio de esta rebelión podía ser literalmente mortal. Tesoros piratas. En las profundidades del mar, en islas ventosas y en los pliegues de mapas antiguos, se esconde una leyenda: los tesoros piratas. Desde nuestra infancia, en las historias que escuchamos, los aventureros persiguen mapas con una X, buscando cofres llenos de oro y joyas. Pero, ¿realmente los piratas medievales tenían tales tesoros legendarios, o era solo un sueño romántico que flotaba en el viento salado del mar? Descubramos este misterioso secreto. Cuando se habla de tesoros piratas, vienen a la mente enormes cofres llenos de monedas de oro, lingotes de plata, diamantes, rubíes y perlas. Esta imagen no solo despierta nuestra imaginación, sino también el misterio del pasado y la búsqueda de riqueza. La popularidad de estas leyendas, combinada con la naturaleza aventurera y fuera de la ley de los piratas, crea un atractivo irresistible. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja que las leyendas. ¿Acaso los piratas medievales, como vemos en las películas, dibujaban constantemente mapas del tesoro y enterraba cofres en rincones remotos de las islas? No exactamente. Gestión del botín: gastar, no enterrar. El objetivo principal de los piratas medievales era convertir el botín capturado en dinero lo más rápido posible y gastarlo. Un barco pirata no podía almacenar las mercancías capturadas por mucho tiempo. Necesitaban dinero para provisiones frescas, reparaciones del barco y, por supuesto, para alcohol, juego y entretenimiento. El botín capturado generalmente incluía metales preciosos, monedas de oro y plata, lingotes u objetos elaborados. Eran los activos más fáciles de transportar y convertir en efectivo. Especias y seda. Las costosas especias y sedas del este eran productos muy demandados y se vendían a buen precio en el mercado negro. Armas y provisiones, artículos prácticos como materiales para barcos, armas, comida y bebida también eran valiosos para los piratas. Posesiones personales, joyas, ropa y efectos personales de pasajeros ricos también eran saqueados. Estas mercancías generalmente se vendían en los puertos seguros o bases secretas de los piratas a comerciantes, contrabandistas o funcionarios corruptos. Como los piratas berberiscos en el Mediterráneo que vendían en los mercados del norte de África las mercancías tomadas de barcos cruzados. ¿Por qué gastar inmediatamente en lugar de enterrar? Necesidad de liquidez.
los piratas necesitaban un flujo constante de efectivo. Los gastos del barco, los salarios de la tripulación y los gastos personales no se detenían. Preocupaciones de seguridad, un tesoro enterrado era un riesgo constante. Podía ser encontrado por otros. Incluso los propios piratas que lo enterraban podían olvidar su ubicación. El lugar más seguro era donde el dinero cambiaba de manos. Riesgo de enfermedad y muerte, la piratería era una profesión extremadamente peligrosa. Podías morir en la próxima cacería. En tales condiciones, en lugar de ahorrar para el futuro, era más lógico gastar el dinero que llegaba para vivir al momento. ¿De dónde vienen las leyendas de tesoros enterrados? Si los piratas no enterraban tesoros, ¿de dónde salieron estas leyendas? Verdades parciales. Muy raramente, algunos piratas, tras obtener un gran botín o enfrentarse a un peligro repentino, podían haber enterrado temporalmente una parte del botín. Pero esto solía ser a corto plazo y en pequeñas cantidades. Cuentos y novelas. La mayor influencia vino de las novelas de aventuras escritas en los siglos XVII y posteriores. Obras como La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson inmortalizaron la leyenda del tesoro enterrado. Estas historias, llenas de elementos románticos y emocionantes, fueron más memorables que la realidad. Los sueños de los cazatesoros. La leyenda del tesoro enterrado ha sido durante siglos un sueño perseguido por cazatesoros y aventureros. Cada moneda antigua o joya encontrada alimentaba aún más estas leyendas. ¿Dónde estaba el verdadero tesoro en la Edad Media? Para los piratas medievales, el verdadero tesoro estaba en los barcos que capturaban. Capturar un barco mercante era en sí mismo un tesoro. El barco podía venderse, las provisiones usarse, sus armas y velas podían reforzar sus propios barcos o venderse. Incluso la tripulación capturada era valiosa como rescate o esclavos. Esto nos muestra que el verdadero tesoro de los piratas medievales eran activos líquidos, efectivo, mercancías valiosas de rápida venta y el barco en sí. En lugar de enterrar grandes cofres de oro en islas desiertas, preferían ponerlos en circulación y usarlos inmediatamente. Esto muestra su enfoque práctico y orientado a la supervivencia. Aunque los tesoros legendarios suenan más atractivos, los secretos enterrados de los piratas medievales estaban realmente escondidos en sus estrategias de supervivencia, su pragmatismo despiadado y sus espíritus que vivían el momento. Quizás el verdadero tesoro estaba en la emoción de la próxima cacería y en la infinita libertad del mar. La ley a bordo, el código pirata. Visto desde fuera, un barco pirata representaba caos, anarquía y total descontrol. Pero la realidad era muy diferente a las aguas saladas del mar. Un barco pirata en realidad tenía reglas estrictas, acuerdos e incluso leyes propias. No eran decretos reales o leyes imperiales, sino el sistema de justicia a bordo que funcionaba con contratos de tripulación. Incluso los piratas tenían un orden. Echemos un vistazo a las leyes de estos forajidos. Unirse a un barco pirata no solo significaba empuñar la espada y zarpar. Cada miembro de la tripulación tenía que aceptar el contrato escrito o verbal del barco y la tripulación. Estos contratos eran una especie de constitución pirata. En la Edad Media y después, estos contratos formaban la base de la vida a bordo. Generalmente, cuando se formaba una tripulación, estas reglas se ponían por escrito y se colgaban en un lugar accesible para todos. Las cláusulas principales de estos contratos incluían: distribución del botín, este era el punto más importante. Se establecía cómo se dividiría el botín capturado, con porcentajes específicos para el capitán, los oficiales, los miembros de la tripulación, los heridos y las familias de los fallecidos. Era el punto más básico de justicia y prevenía conflictos. Autoridad y disciplina, se aclaraba quién tenía la última palabra en el barco, generalmente el capitán, y los castigos por desobedecer órdenes o amotinarse.
Tareas diarias. Se especificaba la tarea y responsabilidad de cada uno en el barco, como izar velas, limpieza, guardias, etc. Los castigos por pereza o negligencia también podían figurar en el contrato. Reglas sobre juego, alcohol y peleas. Se establecían límites para el consumo excesivo de alcohol, el juego y se prohibían o castigaban las peleas a bordo. Mantener el orden en el barco era fundamental. Mujeres y juego. Algunos contratos podían tener cláusulas especiales, como la prohibición de llevar mujeres a bordo o de ciertos juegos de azar. Lesiones y compensación. Se especificaba cómo sería compensado un pirata herido en combate o en el cumplimiento del deber, o qué parte especial recibiría. Era una especie de seguridad social entre la tripulación. Estos contratos mostraban que los piratas no eran completamente anárquicos, sino que tenían cierto orden interno. Mientras todos cumplieran estas reglas, eran parte de la democracia y la justicia a bordo. Justicia a bordo. Quien juzga, quien castiga. El sistema de justicia en un barco pirata era bastante pragmático. Muy diferente a los tribunales en tierra. Era rápido, duro y directamente orientado al objetivo. Asamblea o consejo de la tripulación. En la mayoría de los barcos piratas, las decisiones importantes y los juicios se tomaban con los votos de toda la tripulación, incluidos el capitán y otros oficiales. Esto hacía que los barcos piratas fueran más democráticos que algunos gobiernos autocráticos de los reinos. Incluso el capitán tenía que acatar la decisión de la mayoría. En caso de motín, el capitán podía ser reemplazado. Capitán y oficiales. El capitán era el líder indiscutible en las operaciones diarias y los combates. Sin embargo, en materia de disciplina y castigos, generalmente se buscaba la aprobación de la tripulación o al menos se anunciaba la decisión a la misma. Oficiales como el contramaestre jugaban un papel importante en la distribución del botín y la disciplina interna. Castigos. Los castigos que esperaban a quienes violaban los contratos variaban según el delito y el contrato. Azotes, un castigo común para delitos menores o pereza. Deducción de la parte del botín, la forma más leve pero efectiva de castigo. Abandono en una isla desierta, Meruning, uno de los castigos más temidos. El pirata culpable era abandonado en una isla desierta con un arma, un poco de agua y a veces una bala de cañón. A menudo era una muerte lenta. Este castigo se usaba especialmente para delitos graves como el motín o el robo. Ejecución a espada, muerte, la pena definitiva para los crímenes más graves. Este tipo de decisiones generalmente se tomaban con la aprobación de toda la tripulación. El objetivo fundamental de la ley pirata era asegurar el orden y la unidad en un barco. Esto era crítico para su supervivencia. Para sobrevivir y tener éxito en mar abierto sin apoyo terrestre, la tripulación tenía que confiar unos en otros y seguir ciertas reglas. Estas reglas eran como un salvavidas. Los barcos piratas medievales y posteriores, por caóticos que parecieran desde fuera, tenían en su interior una estructura bastante funcional, a menudo, sorprendentemente democrática. Estos forajidos que escribían sus propias leyes y administraban su propia justicia constituían en realidad un interesante ejemplo de cómo puede organizarse una sociedad. Para ellos, la libertad en el mar solo podía ser real si se seguían ciertas reglas. Cazadores de piratas. Mientras los piratas, reyes sin ley del mar, amenazaban el comercio y la soberanía de los estados medievales, no podía quedarse sin respuesta. Para luchar contra ellos, proteger las rutas marítimas y salvaguardar el comercio, entraron en acción armadas que podríamos llamar cazadores de piratas. ¿Quiénes eran estas armadas y cómo luchaban contra los bandidos del mar? A medida que la Edad Media avanzaba, los reinos centralizados comenzaron a fortalecerse. Este fortalecimiento se sentía no solo en tierra, sino también en el mar. Con el aumento del comercio,
Asegurar las rutas marítimas y frenar la piratería se convirtió en una necesidad vital para los reinos. La prosperidad de un país estaba directamente relacionada con el comercio marítimo, y los piratas amenazaban directamente esa prosperidad. Sin embargo, en la Edad Media, establecer y mantener grandes armadas regulares era extremadamente caro. Por eso, la lucha contra los piratas generalmente la llevaban a cabo varios actores. Armadas reales en desarrollo, grandes potencias europeas como Inglaterra, Francia y España comenzaron con el tiempo a establecer armadas más organizadas y permanentes. Una de las tareas básicas de estas armadas era luchar contra los piratas. Estos barcos eran más grandes, más pesados, mejor blindados y con armas más potentes que los barcos piratas. Flotas de ciudades-estado, especialmente en el Mediterráneo, ciudades-estado marineras como Venecia, Génova y Pisa habían establecido sus propias flotas poderosas para proteger sus intereses comerciales. Una de sus tareas principales era proteger sus rutas comerciales de los piratas. Para ellos, la piratería era un problema que amenazaba directamente sus ingresos y su supervivencia. En cierto modo, actuaban tanto como cazadores de piratas como, cuando era necesario, como corsarios, convoys de la Liga Hanseática, en el Mar del Norte y el Báltico. La poderosa Unión Comercial de la Liga Hanseática organizaba convoys de barcos armados para proteger sus propios barcos mercantes. También desplegaban sus propios barcos militares para luchar directamente contra grupos piratas como los germanos vitalianos. Tácticas y dificultades de los cazadores de piratas. Los cazadores de piratas generalmente tenían barcos más grandes y lentos que los piratas. Por eso, sus tácticas eran diferentes. Patinaje. Realizaban patrullas regulares en las rutas comerciales frecuentadas por piratas y en las entradas de los puertos. Protección de convoys. Acompañaban flotas mercantes valiosas para protegerlas de ataques piratas. Este era uno de los métodos más efectivos. Asaltos a bases. Intentaban eliminar a los piratas organizando grandes incursiones contra sus bases conocidas o las islas donde se escondían. Esto a menudo requería grandes operaciones militares de inteligencia, se usaban espías e informantes para rastrear los movimientos de los piratas y capturarlos. Se sobornaba a personas en los puertos que colaboraban con los piratas o podían obtener información de ellos. Sin embargo, el trabajo de los cazadores de piratas no era nada fácil. Velocidad y agilidad de los piratas. Los barcos piratas generalmente eran más pequeños y rápidos, lo que dificultaba que los grandes barcos de guerra los atraparan. Bases secretas. El uso de calas e islas secretas, ni siquiera en los mapas, como bases, hacía difícil encontrarlos y destruirlos. Interferencia política. A veces, las complejas relaciones entre estados podían llevar a que un estado usara a sus propios cazadores de piratas contra los corsarios de otro estado, lo que complicaba aún más la lucha. El botín era motivador. Para los piratas, el botín era una fuente de motivación que valía la pena arriesgar la vida. Era difícil quebrar esta motivación. El legado de los cazadores de piratas. Los cazadores de piratas de la Edad Media sentaron las bases de las modernas fuerzas navales. Su lucha contra los piratas jugó un papel importante en el desarrollo de las estrategias navales, los diseños de barcos y el derecho marítimo. Los crueles castigos impuestos a los piratas capturados también eran una indicación de cuán en serio se tomaba esta cacería. Esta lucha despiadada contra los bandidos del mar fue uno de los elementos más importantes que dieron forma a los mares medievales. Por un lado, los forajidos que perseguían la libertad, por el otro, los estados que intentaban asegurar el orden y la seguridad. Este constante juego del gato y el ratón constituye uno de los capítulos más emocionantes de la historia marítima. Arquitectura costera bajo la amenaza pirata. Mientras los mares medievales bullían de piratas, la vida en tierra también sufría esta amenaza. Las incursiones piratas que tenían como objetivo el comercio marítimo,
las ciudades costeras e incluso los monasterios afectaron profundamente la arquitectura de la costa. Se alzaron torres de castillos, se construyeron torres de vigilancia y los puertos fueron rodeados por una red de defensa más estricta. Es decir, los piratas no solo dieron forma a los mares, sino también a la arquitectura en tierra. Veamos de cerca cómo la arquitectura medieval se vio influenciada por los piratas, y observemos los castillos y estructuras defensivas. Los piratas no eran solo una amenaza distante para los asentamientos costeros medievales. Por el contrario, eran una realidad extremadamente concreta y destructiva. Los ataques repentinos, saqueos, capturas de esclavos y la interrupción del comercio podían hacer insoportable la vida en la costa. Esta situación empujó a los colonos y gobernantes a buscar nuevas formas de defenderse de esta amenaza. Las principales razones de la reflexión de la influencia pirata en la arquitectura fueron: necesidad de supervivencia. Las ciudades costeras y los monasterios tenían que protegerse de los ataques repentinos de los piratas. Era una cuestión de supervivencia directa. Protección del comercio. Para las ciudades portuarias, el comercio era de vital importancia. Dado que los piratas podían paralizar el comercio, era esencial proteger los puertos y las áreas de almacenamiento. Seguridad de la población. Garantizar la vida y los bienes de la población era una de las tareas más básicas de los administradores locales. Donde no había seguridad, la gente emigraba y la economía colapsaba. Castillos y fortalezas, la columna vertebral de la defensa costera. Las estructuras más evidentes desarrolladas contra la amenaza pirata en la arquitectura medieval eran los castillos y fortalezas. Se construían especialmente en puntos estratégicos, entradas de puertos o pasos importantes a lo largo de la costa. Torres de vigilancia. Se usaban altas y sólidas torres de vigilancia para detectar barcos que aparecían en el horizonte desde muy lejos. Si se detectaba un barco pirata, se enviaba rápidamente una señal de advertencia, con señales o humo, a los asentamientos circundantes. Estas torres podían formar una red interconectada a lo largo de la costa. Muros gruesos y torres. Los castillos costeros solían estar equipados con muros de piedra gruesos y altas torres, especialmente reforzados en los lados que daban al mar. Estos muros estaban diseñados para resistir un desembarco repentino o un asedio. Cañones. Finales de la Edad Media. Hacia el final de la Edad Media, con el desarrollo de la pólvora y la tecnología de los cañones, estos comenzaron a colocarse en los castillos costeros. Podían hundir o dañar barcos piratas antes de que se acercaran al puerto. Las posiciones de artillería se ubicaban estratégicamente contra los puntos ciegos de los barcos. Torres portuarias y cadenas. En las entradas de los puertos grandes se construían torres especiales para controlar el tráfico de barcos y evitar ataques piratas. Por la noche o en momentos de peligro, el acceso al puerto podía cerrarse con enormes cadenas de hierro tendidas entre estas torres. La cadena Cinci, que se extendía a través del Cuerno de Oro en Constantinopla, es uno de los ejemplos más conocidos y efectivos. Puertas y túneles secretos que dan al mar. Algunos castillos costeros podían tener puertas secretas o túneles que daban directamente al mar. Podían usarse tanto para el suministro de provisiones como ruta de escape en caso de asedio. Reconfiguración de los asentamientos costeros. La amenaza pirata no solo afectó la construcción de castillos, sino también la disposición general de los asentamientos costeros, retirada hacia el interior. Algunas pequeñas ciudades costeras o monasterios, al estar bajo constante amenaza pirata, se vieron obligados a trasladarse a zonas más interiores y fáciles de defender. Iglesias y monasterios fortificados. Incluso las iglesias y monasterios de la costa solían construirse como mini fortalezas, con muros gruesos y ventanas altas para protegerse de los ataques. Especialmente las incursiones vikingas obligaron a los monasterios costeros de Europa a tomar este tipo de medidas defensivas, ya que eran objetivos ricos y vulnerables.
Pequeñas estructuras defensivas, además de los castillos más grandes, a lo largo de la costa también se construían puestos de observación más pequeños, trincheras y barricadas. Ofrecían estructuras simples pero efectivas para la autodefensa de la población local. La arquitectura medieval frente a la amenaza pirata no era solo un escudo defensivo, sino también un símbolo de resistencia y adaptación. Las incursiones de los forajidos del mar obligaron a los gobernantes y al pueblo en tierra a construir estructuras defensivas más fuertes e inteligentes. Estas estructuras no eran solo de piedra y argamasa, sino también monumentos a la voluntad de sobrevivir y la determinación de resistir al enemigo. Sin darse cuenta, los piratas habían inspirado algunas de las características más distintivas de la arquitectura medieval. Enfermedades en el mar, el enemigo invisible. La vida pirata, vista desde fuera, parecía una vida romántica llena de libertad, aventura y botín. Sin embargo, la cruda realidad del mar a menudo convertía la vida en la cubierta del barco en una pesadilla. Había otro enemigo que se cobraba vidas, tanto o más que los golpes de espada, las tormentas o los barcos enemigos, las enfermedades del mar. Para los piratas medievales, las aguas saladas no solo traían aventura, sino también innumerables calamidades y muertes insidiosas. Echemos un vistazo de cerca a este enemigo invisible del mar y a los sufrimientos de los piratas. Un barco pirata era en realidad un nido flotante de enfermedades. Los espacios de vida estrechos y alejados de las condiciones higiénicas, la nutrición inadecuada y los largos viajes por mar ofrecían un entorno ideal para la rápida propagación de enfermedades. Aunque los piratas fueran valientes guerreros, generalmente estaban indefensos contra los enemigos microscópicos. Efectos de las enfermedades marítimas a bordo. Baja moral. Las enfermedades afectaban profundamente la moral de la tripulación. Ver muertes constantes y amigos agotados podía desmoralizar incluso al pirata más valiente. Pérdida de mano de obra. La tripulación enferma no podía realizar sus funciones. Esto dificultaba el funcionamiento del barco, el manejo de las velas, el combate e incluso mantener el barco a flote. Una gran epidemia podía incapacitar a todo un barco. Debilitamiento del barco. Un barco debilitado por enfermedades se volvía más vulnerable a los ataques enemigos. Las enfermedades marítimas más temidas. El mayor miedo de un pirata podía no ser ver un barco enemigo en el horizonte, sino una epidemia propagándose entre la tripulación. Las enfermedades marítimas más comunes y mortales eran: escorbuto. La deficiencia de vitamina C era el enemigo número uno de marineros y piratas. La falta de frutas y verduras frescas causaba escorbuto, que provocaba hinchazón y sangrado de las encías, caída de dientes, moretones en la piel, dolor en las articulaciones, debilidad y finalmente la muerte. Podía causar la muerte de cientos de tripulantes en largos viajes por mar. Los piratas, que a menudo no tenían acceso a alimentos frescos durante mucho tiempo, tenían un riesgo muy alto de contraer escorbuto. Tifus y disentería. Debido a las malas condiciones higiénicas, el agua y la comida sucias, las infecciones intestinales como el tifus y la disentería se propagaban rápidamente. La fiebre alta, la diarrea severa y los vómitos agotaban rápidamente a la tripulación y los llevaban a la muerte. El entorno abarrotado del barco era un terreno perfecto para la propagación de tales enfermedades. Enfermedades febriles, malaria, fiebre amarilla. Los piratas que entraban en aguas tropicales se encontraban con enfermedades febriles como la malaria y la fiebre amarilla, transmitidas por mosquitos. Estas enfermedades podían causar fiebre alta, escalofríos, insuficiencia orgánica y muerte rápida. Infecciones y amputaciones. Las heridas sufridas en combate o en el trabajo diario se infectaban fácilmente. En una era sin antisépticos ni antibióticos, un pequeño corte podía ser mortal.
Para detener el avance de la infección, a menudo se realizaban amputaciones, cortar extremidades. Pero esto en sí mismo era un gran riesgo y a menudo provocaba una mayor propagación de la infección o la muerte por pérdida de sangre. Peste y otras enfermedades epidémicas, cuando los piratas llegaban a puertos, corrían el riesgo de llevar a sus barcos la peste y otras enfermedades contagiosas que se propagaban en tierra. Estas enfermedades podían acabar rápidamente con toda una tripulación. Aunque los piratas fueran espíritus libres del mar, estaban inmersos en una lucha despiadada contra estas calamidades invisibles traídas por las aguas saladas. Muchos morían no por la espada enemiga o las tormentas, sino ardiendo de fiebre en la sucia y abarrotada cubierta inferior del barco. Para ellos, el mar no era solo un campo de aventuras, sino también un campo de batalla constante por la salud. La cocina pirata, el arte de sobrevivir. En alta mar, bailando con el viento y persiguiendo barcos enemigos, los piratas no disfrutaban de festines como en las películas. No había carne fresca ni abundantes frutas y verduras. La comida pirata no era una cocina gourmet, era puramente el arte de sobrevivir. Agua salada, pan mohoso, y si tenían suerte, un pez capturado. Veamos qué sabores perseguían estos marineros fuera de la ley en sus barcos y cómo luchaban contra el hambre. Cocinar en un barco pirata no era un lujo como hoy. Generalmente eran alimentos preparados con los ingredientes más simples y en las condiciones más duras. La cocina del barco, si existía, era un lugar estrecho, mal ventilado y lleno de ratas. Hacer fuego era un gran riesgo, ya que el barco de madera podía incendiarse en cualquier momento. Los factores básicos que influían en las elecciones alimentarias y los hábitos nutricionales de los piratas eran: durabilidad, los alimentos debían ser duraderos para largos viajes por mar. No había refrigeradores ni hielo. Portabilidad, debido al espacio de almacenamiento limitado del barco, era importante que la comida no ocupara mucho espacio. Acceso, la frecuencia con la que llegaban a puertos y si podían encontrar provisiones frescas afectaba directamente sus menús. Costo, dado que el botín se convertía principalmente en armas o dinero, la cantidad gastada en comida también era limitada. Menú estándar de los piratas: galletas de barco y carne salada. Los alimentos básicos de un pirata a bordo eran: Peximet /diagonal galleta de barco, Artac era la fuente básica de carbohidratos. Dura, seca y resistente. Si se almacenaba correctamente, no se echaba a perder durante meses. Pero también era insípida, parecida a una piedra y a menudo llena de gusanos. Los piratas la remojaban en agua o alcohol para ablandarla, e incluso tenían que ignorar los gusanos como proteína. Carne salada, la carne de res o cerdo se salaba intensamente para evitar que se echara a perder. Estas carnes podían durar semanas o incluso meses. Antes de consumirla, se remojaba en agua durante mucho tiempo para eliminar el exceso de sal. Aún así, su sabor era mayormente duro, gomoso y muy salado. Pescado seco, los peces capturados se salaban o secaban para su almacenamiento. Era una de las fuentes de proteína fresca, pero no siempre estaba disponible. Legumbres secas y cereales, legumbres como frijoles secos, guisantes, lentejas y avena eran importantes por su durabilidad y valor nutricional. Generalmente se consumían en forma de guisos, gachas de avena o sopa de guisantes. Queso y aceitunas, rara vez si tenían suerte y acababan de partir de un puerto, también podían tener tipos de queso más duraderos o productos como aceitunas. Bebidas, agua y ron. Principalmente agua. El agua dulce en los barcos era uno de los recursos más valiosos. Generalmente se almacenaba en grandes barriles, pero esta agua rápidamente se llenaba de algas, moho y su sabor se deterioraba.
La falta de agua potable era motivo de motín. Ron o cerveza. Cuando la calidad del agua empeoraba o se acababa el agua dulce, los piratas solían recurrir a bebidas alcohólicas. El ron, la cerveza o el vino se veían como una forma errónea de saciar la sed y prevenir enfermedades, además de subir la moral. El ron se identificaba con la cultura pirata, era barato, duradero y fácil de beber. El arte culinario en alta mar. La preparación de alimentos en los barcos piratas era bastante simple. En grandes calderos se preparaban generalmente guisos acuosos o sopas llamadas lobscouse, mezclando todos los ingredientes disponibles. Estas comidas se preparaban con lo que sobrara, proporcionando energía y calor. Los alimentos frescos eran un lujo. Cuando se capturaba un barco, las provisiones frescas, si las había, estaban entre los primeros objetos saqueados. Cuando anclaban en un puerto, la primera tarea de los piratas era intentar conseguir fruta fresca, verduras y carne. Enfermedades como el escorbuto surgían de la falta de alimentos frescos y eran una amenaza más mortal que la espada para muchos piratas. En resumen, la cultura alimentaria de los piratas medievales se centraba más en la funcionalidad y la supervivencia que en el sabor. Los alimentos salados, secos y monótonos formaban su menú diario, mientras que el objetivo principal era proporcionar la energía y la fuerza para resistir la próxima batalla o tormenta. Era una lucha despiadada contra el hambre y las enfermedades. Incluso los guerreros más valientes del mar podían depender de una rebanada de galleta de bar como Osa. El legado pirata, de la historia al mito. Los agitados mares, las historias forjadas por tormentas y las aventuras de los forajidos están llenos de historias. Desde la Edad Media, los piratas no solo se quedaron en las páginas de la historia, sino que también se convirtieron en una parte integral del folclore transmitido de generación en generación, de las leyendas y de la cultura popular actual. Con sus banderas siniestras, parches en los ojos y tesoros enterrados, los piratas se han convertido en un elemento básico de nuestra mitología moderna. Entonces, ¿cómo es que estos bandidos del mar siguen despertando nuestra imaginación después de tanto tiempo? En el folclore medieval y posterior, los piratas encontraron su lugar en las historias populares y el folclore local de diferentes maneras. A veces eran figuras temidas, otras veces secretamente admiradas. El espíritu rebelde y libre, los piratas eran figuras rebeldes que se levantaban contra la autoridad de reyes y estados, estableciendo sus propias reglas. Esta característica generaba una especie de simpatía secreta, especialmente entre los pueblos oprimidos. Eran los que se atrevían a salirse del sistema. Leyendas de bandidos de buen corazón, al igual que Robin Hood, surgieron leyendas sobre algunos piratas que robaban a los ricos para dárselo a los pobres. Estas historias hacían que los piratas no fueran solo bandidos y les daban cierta legitimidad a los ojos del pueblo. Por supuesto, tales ejemplos eran raros, y la mayoría de los piratas eran hombres despiadados que solo pensaban en su propio interés. Monstruos marinos y poderes sobrenaturales, alrededor de los piratas también surgieron historias fantásticas, como luchar contra monstruos marinos, tener barcos malditos o colaborar con poderes sobrenaturales. Esto fortalecía aún más su ya misteriosa imagen. Iconos piratas en la cultura popular. Hoy en día, los piratas se han convertido en una parte indispensable de la cultura popular global, especialmente a través de películas, libros, videojuegos y parques temáticos. Clásicos literarios. La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson es quizás la obra que más influyó en las leyendas piratas. John Silver con su pata de palo, su loro y el mapa del tesoro con una X, sentaron las bases de la imagen pirata actual. Personajes como el Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne representaron el espíritu rebelde del mar en una dimensión diferente. Cine y televisión. Hollywood ha llevado a los piratas a la pantalla grande innumerables veces. La serie Piratas del Caribe,
con el personaje del capitán Jack Sparrow, volvió a convertir la piratería en un fenómeno popular. Estas películas combinaban aventura, humor y elementos fantásticos, enfatizando el lado romántico de la piratería. Tampoco debemos olvidar las figuras de piratas nobles interpretadas por actores como Errol Flynn en películas antiguas, videojuegos como Assassin's Creed 4, Black Flag ofrecen a los jugadores la experiencia de vivir como pirata, participar en batallas navales y buscar tesoros enterrados. Estos juegos permiten echar un vistazo más detallado a la historia de la piratería, parques temáticos y disfraces. Atracciones como Pirates of the Caribbean en Disneyland han llevado el tema pirata a millones de personas. Los disfraces de pirata siguen siendo una de las opciones más populares en celebraciones como Halloween. Reflejos en la actualidad, de símbolos a comportamientos. El legado de los piratas no solo aparece en la industria del entretenimiento, sino también en reflejos más abstractos. Símbolo de libertad, la bandera pirata, el Jolly Roger, calavera y tibias cruzadas, todavía lleva significados como rebelión, libertad, asumir riesgos y desafiar el orden establecido. Se ve con frecuencia entre clubes de motociclistas, grupos de rock o símbolos anarquistas. Jerga y terminología pirata, palabras atribuidas a los piratas como ahoy, ar, tripulación, siguen usándose en el lenguaje cotidiano o con fines humorísticos. Piratería de derechos de autor. Hoy en día, el término piratería también se usa para referirse a violaciones de derechos de autor o copias ilegales. Esta es una reflexión moderna de la imagen fuera de la ley de los piratas. Fiestas y temas piratas, desde fiestas infantiles hasta eventos para adultos, las actividades con temática pirata siguen siendo muy populares. Los piratas que llegaron desde los polvorientos mares medievales hasta nuestros días se han convertido en un símbolo de la búsqueda humana de aventura, libertad y espíritu rebelde, más allá de ser figuras históricas. Sus historias, aunque a veces exageradas o romantizadas, seguirán alimentando nuestra imaginación, dándonos el coraje de zarpar hacia lo desconocido y prestando oído a la llamada del mar. ¿Por qué alguien se convertía en pirata? Las raíces de la rebelión. Desde fuera, parecía una elección de locos. Pero detrás de la decisión de izar la bandera negra había motivaciones complejas, a menudo nacidas de la desesperación, la ambición o el deseo de escapar. ¿Qué empujaba a una persona a abandonar la vida en tierra y abrazar una existencia tan peligrosa y corta? Las razones eran tan variadas como los propios piratas. Libertad y autonomía, huir de la opresión. Muchos futuros piratas huían de la opresión feudal, de trabajos agotadores como siervos o de la pobreza extrema. El mar ofrecía una posibilidad de escapar de un destino predeterminado y de un sistema social rígido. Establecer sus propias reglas, los piratas rechazaban las leyes de los reyes en tierra. Los contratos de tripulación a bordo les permitían crear su propio sistema de justicia y distribución. Búsqueda de aventura, en lugar de ser un campesino aburrido o un marinero mal pagado, el deseo de vivir la vida al máximo, de zarpar hacia lo desconocido, podía atraer a algunos hacia la piratería. Cada día significaba una nueva aventura, una nueva amenaza, una nueva oportunidad de botín. Rango y estatus. Un campesino oprimido y desconocido en tierra podía transformarse en un valiente guerrero, incluso en un líder, en un barco pirata. También había la oportunidad, aunque breve, de ganar prestigio y vivir una vida de lujo con el botín obtenido. Codicia y la promesa de riqueza, el atractivo del oro brillante. Esta era, por supuesto, una de las motivaciones más evidentes. Capturar un barco mercante podía significar obtener de repente una fortuna que no se podría ganar trabajando meses. Enriquecimiento rápido. Un pirata podía obtener con unos pocos ataques exitosos el dinero que una persona dedicada a la agricultura o a un oficio no vería en toda su vida. Era como una apuesta arriesgada pero atractiva. Vida de lujo. La oportunidad de vivir una vida extravagante en los puertos con el botín obtenido, beber bebidas caras,
jugar y divertirse, era irresistible para muchas personas pobres. Exclusión social e identidad delictiva, no hay vuelta atrás. Para muchos, después de convertirse en pirata, el regreso a la sociedad legal en tierra a menudo era imposible. Los piratas eran vistos como criminales condenados a muerte. Esta situación los radicalizaba aún más. Nuestra familia está aquí. El sentimiento de exclusión creaba un fuerte vínculo de unidad y lealtad entre los piratas. La tripulación del barco era su nueva familia. Tenían que confiar unos en otros porque el mundo exterior les era hostil. Percepción del riesgo. Aunque la amenaza de muerte estaba siempre presente, con el tiempo uno se acostumbraba y la percepción del riesgo cambiaba. La conciencia de que la vida podía terminar en cualquier momento impulsaba a vivir el momento más intensamente y a ser más valiente. La violencia como forma de expresión. Para algunos individuos, la piratería podía ser la forma de expresar su potencial de violencia o el atractivo del poder. Porque la piratería era una profesión que requería conflicto directo, amenazas y superioridad física. En resumen, las razones que llevaban a una persona a convertirse en pirata eran mucho más profundas y complejas que una simple búsqueda de aventura. Estas motivaciones, que iban desde la desesperación hasta la búsqueda de libertad, desde la codicia hasta la exclusión social, convirtieron los mares medievales y posteriores en el reino de los forajidos. Eran un producto de las condiciones despiadadas de su época, y estas condiciones los obligaron a trazar su propio camino único y peligroso. Vida social en los puertos, el paraíso efímero y peligroso. Después de la vida despiadada y monótona en alta mar, para un pirata pisar tierra era como llegar al paraíso. Los puertos no solo eran para reparar barcos y abastecerse, sino también oportunidades para liberar el estrés y la energía acumulados durante meses, despilfarrar el botín, por supuesto, divertirse. Sin embargo, esta vida social no era tan inocente como parecía. Detrás de los momentos llenos de diversión había relaciones peligrosas, peleas y la amenaza constante de la ley acechando. Adentrémonos en el colorido pero igualmente arriesgado mundo de los piratas en los puertos. Cuando un barco pirata anclaba en un puerto, la primera tarea de la tripulación generalmente era convertir el botín obtenido en efectivo y luego despilfarrar ese dinero. Los meses de carencia y peligro los impulsaban, al llegar a puerto, a buscar satisfacción inmediata. Juego y alcohol. En cada puerto había tabernas y garitos que eran paradas habituales para los piratas. El oro ganado podía cambiar de manos en una noche en la mesa de ruleta o en juegos de dados. El alcohol fluía como agua. Ron, cerveza o vino eran la forma más fácil de olvidar el estrés del mar y la tensión del peligro inminente. Estas diversiones solían durar hasta la mañana, con risas estridentes y, a veces, peleas sangrientas. Mujeres. Después de largos viajes por mar, los piratas querían pasar tiempo con mujeres en los puertos. Los burdeles eran sus paradas populares. Sin embargo, estas relaciones solían ser temporales y superficiales. Establecer vínculos duraderos era casi imposible para un pirata que viajaba constantemente y era un fugitivo de la ley. Compras y consumo de lujo. Algunos piratas compraban ropa llamativa, armas o joyas con su dinero. Era una expresión externa de su riqueza temporal. También se compraban algunos alimentos y bebidas de lujo que podían ser necesarios para el regreso al barco. Estas diversiones en los puertos elevaban el estado de ánimo de los piratas y los motivaban para la próxima expedición. Sin embargo, el despilfarro del dinero a menudo creaba nuevamente la necesidad de perseguir más botín. Relaciones peligrosas, enemigos y traidores por todas partes. Los puertos no eran solo lugares de diversión para los piratas. También eran lugares que conllevaban grandes riesgos. Un peligro acechaba en cada esquina, y esto hacía que las relaciones fueran bastante complicadas.
Agentes gubernamentales y cazadores de piratas. En los puertos siempre había agentes gubernamentales o cazadores de piratas privados al acecho para capturar piratas. Los piratas que bebían en exceso y se relajaban o gastaban dinero de manera llamativa se convertían en objetivos fáciles. Una pelea de taberna podía ser una trampa o una excusa para la captura. Soplones y traidores. Los soplones que vendían la ubicación y los planes de los piratas a las autoridades podían filtrar cualquier información a cambio de dinero. A veces ocurrían traiciones incluso dentro de la tripulación, con casos en los que un pirata era denunciado por su propio compañero. Comerciantes del mercado negro y estafadores. Los comerciantes del mercado negro que compraban las mercancías capturadas por los piratas o los que les proporcionaban documentos falsos también eran socios peligrosos. Estas personas a menudo se aprovechaban de la ingenuidad de los piratas o los estafaban. Las relaciones se basaban en la desconfianza mutua. Otros grupos de piratas. La presencia de diferentes grupos de piratas en el mismo puerto solía causar tensión. Podían ocurrir peleas o incluso enfrentamientos sangrientos entre grupos rivales. Todos querían su parte en el campo de caza de los puertos. Riesgo de enfermedad. Los puertos no solo eran una puerta de entrada para las personas, sino también para las enfermedades. Los piratas que luchaban contra enfermedades en el mar también se enfrentaban al riesgo de contraer peste, enfermedades de transmisión sexual y otras epidemias en los puertos. La vida social de los piratas en los puertos era como un paraíso efímero. Perseguían placeres momentáneos, saboreaban una libertad sin reglas antes de regresar a las peligrosas aguas. Sin embargo, el precio de esta libertad también era alto. Porque en cualquier momento podía aparecer desde una esquina un guardia, un antiguo enemigo o un traidor que pusiera fin a sus días. Los puertos eran para ellos tanto la salvación como una tumba potencial. Al igual que la vida pirata misma. Piratas, héroes o villanos. Una perspectiva dual. El aspecto más evidente y a menudo aceptado de la piratería era su poder destructivo. Los piratas que operaban en las rutas marítimas, la arteria vital del comercio, causaban daños económicos a gran escala. Colapso económico. El saqueo de barcos mercantes cargados de mercancías valiosas llevaba a la bancarrota a los comerciantes, reducía los ingresos fiscales y debilitaba las economías regionales en general. En las zonas frecuentadas por piratas, el volumen comercial disminuía y los precios subían. Pérdida de vidas y terror. Los ataques piratas no solo causaban pérdidas materiales, sino que también costaban la vida de personas inocentes. La muerte o esclavización de las tripulaciones de los barcos y los ataques a pueblos costeros creaban un gran miedo y pánico entre la población. Desafío a la autoridad estatal. Los piratas, aplicando sus propias leyes y actuando fuera del control de los reinos, socavaban el poder de las autoridades centrales. Esta situación obligaba a los estados a establecer armadas grandes y costosas o a llegar a acuerdos con los piratas. Obstaculizar el desarrollo. La inseguridad del comercio y los viajes podía ralentizar el descubrimiento de tecnologías navales o nuevas rutas comerciales. El mar, convertido en una zona de inversión riesgosa, embotaba el espíritu de exploración. Según esta perspectiva, los piratas no eran más que bandidos. Eran elementos que perturbaban el orden, sumían en el caos y obstaculizaban el progreso. La lucha contra ellos era inevitable para el establecimiento de la civilización y el orden. Salvadores o alternativas, espíritus rebeldes y puertas de oportunidad. Aunque sus aspectos destructivos pesaban más, al observar el fenómeno de la piratería desde una ventana diferente, también es posible ver algunos aspectos salvadores o al menos alternativos. Solución a la desesperación. Para muchos pobres, desempleados o fugitivos de la ley, la piratería era la única forma de escapar de la miseria y la opresión en tierra. El mar les ofrecía una nueva vida, una fuente de sustento y la oportunidad de ganar estatus social. Para estas personas, convertirse en piratas significaba escapar del hambre o de la prisión.
Era una especie de autorrescate. Modelo de libertad y democracia, los barcos piratas a menudo eran mucho más democráticos que los gobiernos feudales o autocráticos en tierra. Las decisiones tomadas con los votos de la tripulación, el sentido de justicia en la distribución del botín y el hecho de que incluso el líder pudiera ser cuestionado mostraban la piratería como una especie de búsqueda de libertad e igualdad. Era un punto de escape para aquellos cansados del orden opresivo en tierra. Una herramienta para los estados. Sorprendentemente, los piratas a veces podían ser los propios salvadores de los estados. Gracias a las patentes de corso, los reyes podían perjudicar el comercio de sus enemigos, financiar guerras o recopilar inteligencia sin arriesgar sus propias armadas. Era como un ejército de bajo coste y proporcionaba una ventaja estratégica a los estados. Figuras como Barbarroja, que era tanto pirata como almirante de la Armada Imperial, representan mejor esta compleja relación. Contribución al desarrollo militar. La amenaza pirata obligaba a los estados a establecer armadas más fuertes, desarrollar tecnologías navales y construir mejores estructuras defensivas. Esto indirectamente condujo a avances en la navegación y la arquitectura militar. Desarrollo del derecho marítimo. La necesidad de luchar contra la piratería contribuyó a una definición más clara del derecho marítimo internacional, los acuerdos comerciales y las reglas de navegación. Observar la piratería medieval a través de un solo lente nos impide comprender completamente este fenómeno complejo. Eran a la vez bandidos del mar destructivos y despiadados, y un producto de las condiciones sociales y económicas de su época, e incluso a veces un símbolo de resistencia contra esas condiciones. Su existencia susurra una historia multicapa que combina la anarquía de los mares, los intereses de los estados y la lucha individual por la supervivencia. Los piratas no eran completamente buenos ni completamente malos. Eran algunas de las figuras más coloridas y controvertidas de la historia, representando todos los tonos de gris en los mares de su época. Hemos llegado al final de otra historia. Hasta mañana. Buenas noches.